Empujón. Un fantasma en West Point. Octubre de 1972. La Academia Militar de West Point, Nueva York, un bastión de disciplina, honor y tradición, se vio envuelta en un misterio que desafió la lógica y la razón. En el corazón de North Barracks, específicamente en la habitación 4714, un cadete de último año experimentó un encuentro que lo marcaría de por vida y que se convertiría en una leyenda perdurable en los anales de la Academia. El cadete, cuyo nombre se ha mantenido en reserva por respeto a su privacidad y a la naturaleza sensible del incidente, se encontraba durmiendo plácidamente en su litera. La noche era tranquila, el silencio solo interrumpido por los sonidos habituales de un cuartel, el leve ronquido de algún compañero, el crujir de las viejas paredes, el lejano eco de una guardia nocturna. De repente, una sensación extraña lo despertó. No fue un ruido, ni un movimiento brusco, sino una presencia. Al abrir los ojos, se encontró con una visión perturbadora. Un soldado fantasma, como lo describió más tarde, se cernía sobre él. La figura espectral vestía un uniforme que parecía sacado de la guerra de 1812, un conflicto que había moldeado la nación y que resonaba profundamente en la historia de West Point. Pero lo más inquietante eran sus ojos, dos puntos luminosos que brillaban con una intensidad antinatural, fijos en el cadete con una mirada penetrante y silenciosa. El tiempo pareció detenerse. El cadete, presa del pánico, intentó moverse, gritar, cualquier cosa para romper el hechizo. Pero su cuerpo no respondía, estaba paralizado, atrapado en una pesadilla despierto. El espectro permaneció allí, inmóvil, observándolo durante lo que parecieron siglos. Luego, tan repentinamente como apareció, se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio aún más opresivo, y un cadete aterrado e inmovilizado por el miedo. La experiencia fue traumática. El cadete, una vez recuperado el control de su cuerpo, relató lo sucedido a sus superiores. La reacción inicial fue de escepticismo, incluso de burla. Pero el cadete insistió en su historia, describiendo con lujo de detalles al espectro y la sensación de terror absoluto que lo había embargado. Su sinceridad y la intensidad de sus emociones convencieron a algunos de que algo inusual había ocurrido. La noticia del soldado fantasma se extendió rápidamente por toda la academia. Los cadetes, siempre ávidos de historias de fantasmas y misterios, comenzaron a referirse al espectro como el empujón, The Pusher, un apodo que aludía a la sensación de opresión y parálisis que había experimentado la víctima. La habitación 4714 se convirtió en objeto de curiosidad y temor. Algunos cadetes se atrevían a acercarse por la noche, esperando vislumbrar al fantasma, mientras que otros la evitaban a toda costa, temiendo convertirse en la próxima víctima. La historia llegó a oídos de la administración de West Point. Conscientes del impacto que un incidente de este tipo podría tener en la moral y la reputación de la academia, se tomaron medidas discretas. La habitación 4714 fue cerrada y convertida en un estudio, supuestamente para evitar que otros cadetes sufrieran experiencias similares. No se realizó ninguna investigación oficial, al menos, no de manera pública. La prioridad era contener la situación y evitar que la leyenda se propagara aún más. Sin embargo, el misterio de El Empujón no se quedó confinado a los muros de West Point. La historia trascendió las fronteras de la academia y llegó a los medios de comunicación. The New York Times, un periódico de renombre nacional, publicó un artículo sobre el incidente, alimentando aún más la leyenda. Otros medios militares también se hicieron eco de la historia, convirtiéndola en un tema de debate y especulación en círculos castrenses. A pesar de la atención mediática, la verdad detrás de El Empujón siguió siendo esquiva. ¿Fue una alucinación producto del estrés y la fatiga? ¿Una broma elaborada que se salió de control? ¿O realmente un encuentro con un fantasma del pasado? Las respuestas, si es que existen, permanecen ocultas entre los muros de West Point. Con el tiempo, la leyenda de El Empujón se convirtió en parte del folclore de West Point. Los cadetes, generación tras generación, transmitían la historia oralmente, añadiendo detalles y exageraciones. El espectro se convirtió en un símbolo de los misterios ocultos de la academia, un recordatorio de que incluso en el lugar más racional y disciplinado, lo inexplicable puede acechar en las sombras. Algunos creen que El Empujón es el espíritu de un soldado que murió en West Point durante la guerra de 1812, un conflicto que marcó profundamente la historia de la academia.
Otros sugieren que es una manifestación de la energía acumulada a lo largo de los años, un eco de los traumas y sacrificios que han tenido lugar en ese lugar. Independientemente de su origen, el empujón sigue siendo una presencia en West Point, una leyenda que se niega a morir. Su historia se cuenta en voz baja en los cuarteles, se susurra en los pasillos oscuros y se comparte entre los cadetes que buscan una conexión con el pasado. En noviembre de 2018, el sitio web oficial del Ejército de los Estados Unidos, Army.mil, publicó un artículo sobre la leyenda de El Empujón, confirmando su existencia y su arraigo en la cultura de West Point. El artículo, aunque breve y conciso, reconocía la importancia de la historia como parte del patrimonio de la Academia. Hoy en día, la habitación 4714 sigue siendo un estudio, un espacio donde los cadetes pueden concentrarse y estudiar en silencio. Pero para aquellos que conocen la leyenda, la habitación está impregnada de una atmósfera especial, una sensación de que algo más está presente, observando desde las sombras. La leyenda de El Empujón es más que una simple historia de fantasmas. Es un reflejo de la historia y la cultura de West Point, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la tradición y el misterio se dan la mano. Es un recordatorio de que incluso en el mundo moderno, donde la ciencia y la tecnología dominan, lo inexplicable puede seguir acechando en las sombras, desafiando nuestra comprensión de la realidad. Y así, la leyenda de El Empujón perdura, un fantasma en West Point, un misterio sin resolver, una historia que se sigue contando en la oscuridad de la noche, manteniendo viva la llama del folclore y la imaginación. Un fantasma en la guarida, misterio en Fort Leavenworth. En el año 2009, Fort Leavenworth, Kansas, uno de los puestos militares más antiguos y prestigiosos de los Estados Unidos, se convirtió en el escenario de una serie de eventos inexplicables que desafiaron la lógica y alimentaron las leyendas de fantasmas que rodean a este histórico lugar. La Rookery, guarida, una antigua residencia de oficiales impregnada de historia y tradición, fue el epicentro de estos sucesos que involucraron al coronel Carlos Muñoz y a su familia. La Rookery, con su arquitectura imponente y sus muros cargados de historias pasadas, había sido el hogar de numerosos oficiales y sus familias a lo largo de los años. Sus habitaciones, testigos de momentos de alegría, tristeza, triunfo y derrota, parecían guardar secretos que se resistían a ser revelados. Sin embargo, nada podría haber preparado al coronel Muñoz y a su familia para lo que estaban a punto de experimentar. Desde el mismo día en que se mudaron a la Rookery, comenzaron a notar sucesos extraños. Objetos personales, como teléfonos, celulares y controles remotos, desaparecían inexplicablemente para luego reaparecer en lugares insólitos. Al principio, lo atribuyeron a simples descuidos o a la confusión propia de una mudanza. Pero a medida que los incidentes se repetían con mayor frecuencia, comenzaron a sospechar que algo más estaba sucediendo. La situación dio un giro inquietante cuando la esposa del coronel Muñoz tuvo un encuentro aterrador. Mientras caminaba por uno de los pasillos de la casa, vislumbró la figura borrosa de un oficial de la guerra civil tras la puerta. La imagen, aunque fugaz, fue suficiente para sembrar el pánico en su corazón. Describió al espectro como un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme azul y con una expresión sombría en el rostro. El coronel Muñoz, escéptico por naturaleza, trató de racionalizar la experiencia de su esposa. Sugirió que podría haber sido una ilusión óptica, un juego de luces y sombras, o simplemente producto de su imaginación. Sin embargo, él mismo estaba a punto de convertirse en testigo de lo inexplicable. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, el coronel Muñoz notó algo inusual a través de la cerradura de una de las habitaciones. Vio la silueta de un hombre con un bigote prominente, vestido con un uniforme militar antiguo. La imagen era nítida y clara, imposible de confundir con una simple sombra. Intrigado, intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Al buscar la llave y regresar, la imagen había desaparecido. A partir de ese momento, el coronel Muñoz comenzó a tomar en serio las historias de fantasmas que circulaban sobre la Rookery. Decidió investigar la historia de la casa y de sus antiguos residentes. Tras una búsqueda exhaustiva en los archivos de Fort Leavenworth, descubrió que en 1865, un teniente llamado Edmund Ogden había vivido en la Rookery. Una fotografía del teniente Ogden reveló un parecido sorprendente con el hombre que había visto a través de la cerradura. El mismo bigote, el mismo uniforme, la misma expresión seria. La confirmación de la identidad del espectro no hizo más que profundizar el misterio. ¿Quién era el teniente Edmund Ogden?
¿Qué le había sucedido en la Rookery? ¿Y por qué su espíritu parecía estar atrapado en esa casa? La noticia de los encuentros del coronel Muñoz con el fantasma del teniente Ogden se extendió rápidamente por todo Fort Leavenworth. Algunos se mostraron escépticos, atribuyendo los sucesos a la imaginación o al estrés. Otros, sin embargo, creyeron en la historia y comenzaron a compartir sus propias experiencias paranormales en la Rookery. Se rumoreaba que la casa estaba embrujada desde hacía décadas. Antiguos residentes hablaban de ruidos extraños, puertas que se abrían y cerraban solas, y la sensación constante de ser observados. Algunos incluso afirmaban haber visto al fantasma del teniente Ogden, vagando por los pasillos o mirando por las ventanas. La leyenda de El fantasma de la Rookery se convirtió en una atracción turística. Se organizaron visitas guiadas paranormales a la casa, donde los visitantes podían escuchar las historias de los encuentros del coronel Muñoz y tratar de capturar fotografías del espectro. Algunos incluso afirmaron haber tenido sus propias experiencias paranormales durante las visitas. A pesar del interés público, el ejército de los Estados Unidos nunca realizó una investigación militar formal y documentada sobre los sucesos en la Rookery. La prioridad era mantener la imagen de Fort Leavenworth como un centro de excelencia militar y evitar cualquier controversia que pudiera dañar su reputación. El coronel Muñoz y su familia vivieron en la Rookery durante varios años, tiempo durante el cual continuaron experimentando sucesos extraños. Aprendieron a convivir con el fantasma del teniente Ogden, a aceptarlo como parte de la historia de la casa. Aunque nunca lograron comprender completamente el misterio, llegaron a sentir una extraña conexión con el espectro, como si fueran compañeros de residencia en un espacio y tiempo compartidos. En 2009, el sitio web oficial del ejército, Army.mil, publicó un artículo sobre la leyenda del fantasma de la Rookery, confirmando la historia del coronel Muñoz y su familia. El artículo, aunque breve, reconocía la importancia de la leyenda como parte del folclore de Fort Leavenworth. Hoy en día, la Rookery sigue siendo una residencia oficial en Fort Leavenworth. Aunque muchos se muestran escépticos ante la leyenda del fantasma, la historia del coronel Muñoz y el teniente Ogden continúa transmitiéndose de generación en generación. La casa sigue siendo un lugar de misterio y fascinación, un recordatorio de que incluso en los lugares más racionales y disciplinados, lo inexplicable puede acechar en las sombras. La leyenda del fantasma de la Rookery es más que una simple historia de fantasmas. Es un reflejo de la historia y la cultura de Fort Leavenworth, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la tradición y el misterio se dan la mano. Es un testimonio de la capacidad humana para creer en lo inexplicable, para encontrar significado en lo desconocido. Y así, la leyenda del fantasma de la Rookery perdura, un espectro en Fort Leavenworth, un misterio sin resolver, una historia que se sigue contando en la oscuridad de la noche, manteniendo viva la llama del folclore y la imaginación. Un recordatorio de que, a veces, los fantasmas del pasado se niegan a ser olvidados. Gritos en la noche, el misterio del Farm Camp en Warren AFB, en las vastas y a menudo silenciosas llanuras de Wyoming, donde el viento susurra secretos a través de los pastizales y las estrellas brillan con una intensidad casi palpable, se encuentra la base de la Fuerza Aérea Warren, AFB, un pilar de la defensa nacional y un lugar impregnado de historia. Pero más allá de su misión estratégica y su imponente presencia, Warren AFB alberga un misterio inquietante, una leyenda que se transmite de boca en boca entre los guardias de seguridad y el personal de la base. Los gritos en el Farm Camp. Durante la década de 1990, una serie de incidentes inexplicables comenzaron a perturbar la tranquilidad de las noches en Warren AFB. En particular, durante las noches de luna llena, cuando la luz plateada bañaba el paisaje y las sombras se alargaban de manera fantasmal, varios guardias de la base reportaron haber escuchado horribles gritos y lamentos de una joven, provenientes del campamento de carpas del servicio, Farm Camp, del fuerte. El Farm Camp, un área designada para el recreo y el esparcimiento de las familias del personal militar, se transformaba en un escenario de terror auditivo. Los gritos, descritos como desgarradores y llenos de angustia, parecían emanar de las profundidades del campamento, como si una mujer estuviera sufriendo un dolor inimaginable. Los tripulantes de la base, despertados bruscamente de su sueño, se veían impulsados a investigar. Movidos por la curiosidad y la preocupación, se aventuraban hacia el Farm Camp, tratando de localizar la fuente de los horribles sonidos. Sin embargo, a medida que se acercaban, los gritos parecían cambiar de lugar, como si la persona que los emitía se estuviera moviendo
o como si el sonido mismo estuviera jugando una macabra partida de escondite. A pesar de los repetidos intentos de rastrear los gritos, nunca se encontró una explicación lógica o científica. No había señales de violencia, ni evidencia de la presencia de intrusos. El Fam Camp parecía estar desierto, bañado por la luz de la luna, pero impregnado de una atmósfera de terror palpable. La falta de respuestas racionales alimentó la especulación y el miedo. Los gritos se convirtieron en un tema recurrente de conversación entre el personal de la base, y las teorías sobre su origen se multiplicaron. Algunos creían que se trataba de una broma macabra, una elaborada puesta en escena diseñada para asustar a los guardias. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que se trataba de algo mucho más siniestro. Con el tiempo, la leyenda de los gritos en el Fam Camp llegó a oídos de investigadores civiles interesados en fenómenos paranormales. Atraídos por la promesa de un misterio sin resolver, estos investigadores se dirigieron a Warren AFB, con la esperanza de descubrir la verdad detrás de los horribles sonidos. Tras una exhaustiva investigación, los investigadores civiles descubrieron un hecho escalofriante. En 1920, una mujer indígena había sido brutalmente ultrajada y asesinada en el mismo lugar donde se encontraba el Fam Camp. La noticia del crimen, que había quedado relegada al olvido en los archivos históricos, resurgió como una posible explicación para los gritos inexplicables. La teoría de que el espíritu de la mujer indígena, atormentado por el dolor y la injusticia, era el responsable de los gritos en el Fam Camp, ganó rápidamente adeptos. Muchos creían que su espíritu, incapaz de encontrar descanso, clamaba por ayuda y justicia, reviviendo su sufrimiento en las noches de luna llena. A pesar de la creciente evidencia circunstancial, nunca hubo una intervención militar o policial oficial para investigar los gritos en el Fam Camp. La falta de pruebas concretas y la naturaleza sensible del tema hicieron que las autoridades prefirieran ignorar la leyenda, considerándola como una simple historia local sin fundamento. Sin embargo, la falta de reconocimiento oficial no impidió que la leyenda de los gritos en el Fam Camp se arraigara en la cultura de Warren AFB. Los guardias de seguridad, el personal de la base y sus familias transmitieron la historia de generación en generación, manteniendo viva la memoria de la mujer indígena y el misterio de los horribles sonidos. Hoy en día, la leyenda de los gritos en el Fam Camp sigue siendo una parte integral del folclore de Warren AFB. Aunque los incidentes se han vuelto menos frecuentes en los últimos años, la historia perdura, recordándonos que incluso en los lugares más modernos y tecnológicos, el pasado puede regresar para atormentarnos. Algunos visitantes de Warren AFB afirman haber escuchado los gritos ellos mismos, mientras que otros se muestran escépticos, atribuyendo la leyenda a la imaginación o al estrés. Sin embargo, independientemente de la creencia individual, la historia de los gritos en el Fam Camp sigue siendo un tema de conversación fascinante y escalofriante. La leyenda de los gritos en el Fam Camp es más que una simple historia de fantasmas. Es un reflejo de la historia y la cultura de Warren AFB, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la tradición y el misterio se dan la mano. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más protegidos y seguros, la tragedia y el sufrimiento pueden dejar una huella imborrable. En 2010, una publicación del personal de la USAF en Warren AFB incluyó la leyenda de los gritos en el Fam Camp, reconociendo su importancia como parte del patrimonio de la base. La publicación, aunque breve, sirvió para validar la historia y asegurar que no se perdiera en el tiempo. Y así, la leyenda de los gritos en Fam Camp perdura, un misterio sin resolver, una historia que se sigue contando en la oscuridad de la noche, manteniendo viva la llama del folclore y la imaginación. Un recordatorio de que, a veces, los fantasmas del pasado se niegan a ser silenciados. El jinete fantasma. Un espectro del séptimo de caballería en Warren AFB. En la vasta extensión de Wyoming, donde el cielo se extiende como un lienzo infinito sobre las llanuras y la historia se entrelaza con el presente, se encuentra la base de la Fuerza Aérea Warren AFB. Más allá de su papel crucial en la defensa aérea y su moderna infraestructura, Warren AFB guarda en su memoria los ecos de un pasado lejano, una época en la que los soldados de caballería patrullaban estas mismas tierras, protegiendo a los colonos y luchando contra las tribus nativas americanas. Es en este crisol de historia y modernidad donde surge la leyenda del jinete fantasma, un espectro del séptimo de caballería que, según se cuenta, vaga por los terrenos de la base. Durante la década de 2000, un guardia de seguridad de Warren AFB, mientras realizaba su ronda nocturna,
fue testigo de un evento que desafió su comprensión de la realidad. Mientras patrullaba cerca de uno de los edificios de la base, divisó a un soldado vestido con el uniforme de caballería de finales del siglo XIX. La figura, envuelta en la penumbra de la noche, parecía sólida y real, un vestigio del pasado que había cobrado vida. El guardia, un veterano con años de experiencia, no era propenso a la imaginación o al miedo. Sin embargo, la visión del soldado de caballería lo dejó perplejo. Intrigado y cauteloso, decidió acercarse para investigar. A medida que se aproximaba, la figura permanecía inmóvil, como si estuviera esperando su llegada. Pero cuando el guardia estuvo lo suficientemente cerca para distinguir los detalles del uniforme y el rostro del soldado, ocurrió lo inexplicable. La figura comenzó a desvanecerse, a difuminarse en el aire, hasta que desapareció por completo, como desvanecida, según relató el propio guardia. El guardia quedó atónito, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Buscó rastros del soldado, huellas en el suelo, o cualquier evidencia que pudiera explicar la aparición, pero no encontró nada. El lugar estaba desierto, como si el jinete fantasma nunca hubiera existido. El incidente fue reportado a las autoridades de la base, pero no se inició ninguna investigación oficial. La explicación más plausible, según los superiores del guardia, era que se trataba de una alucinación producto del cansancio o del estrés. Sin embargo, el guardia, convencido de lo que había visto, compartió su historia con otros miembros del personal de seguridad. Pronto, comenzaron a surgir otros relatos de avistamientos de vaqueros fantasmas en Warren AFB, especialmente en los campos de tiro cercanos. Algunos guardias afirmaban haber visto figuras espectrales cabalgando a través de los campos, mientras que otros aseguraban haber escuchado el eco de cascos de caballos y gritos de guerra en la distancia. La leyenda del jinete fantasma se propagó rápidamente por toda la base, alimentada por la historia de Warren AFB como un antiguo fortín de caballería. Fundada en 1867, la base había servido como un puesto estratégico para el 7º de Caballería, la unidad liderada por el famoso e infame General George Armstrong Custer. Los soldados del 7º de Caballería habían desempeñado un papel crucial en las guerras indias, protegiendo a los colonos y luchando contra las tribus nativas americanas que se resistían a la expansión de los Estados Unidos. La conexión histórica entre Warren AFB y el 7º de Caballería proporcionó un contexto para los avistamientos de los jinetes fantasmas. Muchos creían que los espectros eran los espíritus de soldados que habían muerto en la base o en los campos de batalla cercanos, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Algunos incluso especularon que el jinete fantasma era el espíritu del propio General Custer, condenado a vagar por los terrenos de Warren AFB como castigo por su derrota en la batalla de Little Bighorn. Aunque esta teoría carecía de evidencia concreta, añadió un elemento de misterio y drama a la leyenda. Independientemente de su origen, la leyenda del jinete fantasma se convirtió en una parte integral del folclore de Warren AFB. Los guardias de seguridad, el personal de la base y sus familias transmitieron la historia de generación en generación, manteniendo viva la memoria de los soldados de caballería y el misterio de las apariciones espectrales. Aunque nunca hubo una intervención oficial para investigar los avistamientos, la leyenda del jinete fantasma sirvió como un recordatorio constante del pasado de Warren AFB y del sacrificio de aquellos que habían servido allí. La historia también añadió un elemento de emoción y aventura a la vida cotidiana en la base, especialmente para los guardias de seguridad que patrullaban los terrenos durante las horas oscuras de la noche. En 2010, un artículo de la base Warren AFB reconoció la leyenda del jinete fantasma, confirmando su arraigo en la cultura de la base. El artículo, aunque breve, sirvió para validar la historia y asegurar que no se perdiera en el tiempo. Hoy en día, la leyenda del jinete fantasma sigue viva en Warren AFB. Aunque los avistamientos se han vuelto menos frecuentes, la historia perdura, transmitiéndose de boca en boca entre los nuevos miembros del personal de seguridad y los veteranos de la base. La leyenda sirve como un recordatorio de que incluso en los lugares más modernos y tecnológicos, el pasado puede regresar para atormentarnos, o quizás, para recordarnos nuestro legado. La leyenda del jinete fantasma es más que una simple historia de fantasmas. Es un reflejo de la historia y la cultura de Warren AFB, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la tradición y el misterio se dan la mano. Es un testimonio de la capacidad humana para creer en lo inexplicable, para encontrar significado en lo desconocido. Y así,
La leyenda del jinete fantasma perdura. Un espectro en Warren AFB. Un misterio sin resolver. Una historia que se sigue contando en la oscuridad de la noche, manteniendo viva la llama del folclore y la imaginación. Un recordatorio de que, a veces, los fantasmas del pasado cabalgan a nuestro lado, recordándonos de dónde venimos y quiénes somos. La enfermera errante. Un espíritu en el antiguo hospital de Warren AFB. Warren AFB, Wyoming, un bastión de la defensa aérea estadounidense, no solo alberga misiles y personal militar altamente capacitado, sino también historias de fantasmas que se transmiten de boca en boca entre las tropas. Una de las leyendas más persistentes es la de la enfermera errante. Un espíritu que se dice que vaga por los pasillos del antiguo hospital de la base, ahora conocido como el Edificio 34 y sede de la Policía Aérea. El antiguo hospital, con sus paredes de ladrillo desgastadas por el tiempo y sus pasillos laberínticos, evoca una sensación de melancolía y misterio. Construido en una época en la que la medicina estaba en sus albores y las condiciones sanitarias eran precarias, el hospital fue testigo de innumerables nacimientos, enfermedades y muertes. Es en este contexto histórico que surge la leyenda de la enfermera errante, un espíritu que parece estar atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En 2009, una técnica que trabajaba en el edificio 34 relató una experiencia inquietante. Mientras se encontraba en una de las oficinas, sintió una presencia extraña, como si alguien pasara a su lado con una bata blanca. Al voltear, no vio a nadie, pero la sensación persistió, dejándola con una sensación de inquietud y temor. La técnica compartió su experiencia con otros miembros del personal, y pronto descubrió que no era la única que había sentido la presencia de la enfermera errante. Otros empleados del edificio 34 afirmaron haber visto sombras fugaces, escuchado susurros inexplicables y sentido una repentina caída de la temperatura en ciertas áreas del edificio. La leyenda de la enfermera errante se vinculó rápidamente con la historia del antiguo hospital. Se cree que el espíritu es el de una enfermera de la década de 1920, una época en la que las enfermeras desempeñaban un papel crucial en la atención de los pacientes, brindando consuelo y cuidado en un entorno a menudo sombrío y desolador. Se dice que la enfermera errante camina entre los cuartos, como si estuviera revisando a los pacientes, asegurándose de que estén bien y brindándoles el apoyo que necesitan. Sin embargo, la leyenda de la enfermera errante también tiene un lado oscuro. La base recuerda un trágico evento que ocurrió en 1930, cuando un interno médico escapó y asesinó brutalmente a 6 enfermeras en el hospital. Este evento, que conmocionó a la comunidad de Warren AFB, se ha convertido en una posible explicación para la aparición fantasmal de las cuidadoras. Algunos creen que las enfermeras asesinadas regresan del más allá en busca de venganza, mientras que otros piensan que sus espíritus están atrapados en el hospital, reviviendo el horror de su muerte una y otra vez. El personal de la CAP, Civil Air Patrol, que también tiene presencia en el edificio 34, ha reportado experiencias aún más inquietantes. Algunos miembros de la CAP aseguran sentir una frialdad intensa y escuchar pasos inexplicables en el ala subterránea del hospital, un área que se utilizaba antiguamente como morgue y depósito de suministros médicos. Estos relatos han alimentado la creencia de que el ala subterránea es un punto caliente de actividad paranormal, un lugar donde los espíritus del pasado se manifiestan con mayor intensidad. A pesar de las numerosas historias y testimonios, no hay constancia de que se haya realizado una inspección oficial o investigación paranormal en el antiguo hospital de Warren AFB. Las autoridades de la base han preferido mantener un perfil bajo sobre el tema, tal vez por temor a dañar la reputación de la base o a asustar al personal militar. Sin embargo, la falta de reconocimiento oficial no ha impedido que la leyenda de la enfermera errante se arraigue en la cultura de Warren AFB. Las tropas, tanto veteranas como recién llegadas, transmiten la historia de boca en boca, manteniendo viva la memoria de las enfermeras y el misterio de las apariciones espectrales. Hoy en día, el edificio 34 sigue siendo un centro de actividad en Warren AFB, albergando las oficinas de la Policía Aérea y otras unidades administrativas. Aunque muchos se muestran escépticos ante la leyenda de la enfermera errante, la historia persiste, añadiendo un elemento de intriga y temor a la vida cotidiana en la base. Algunos miembros del personal incluso afirman haber adaptado su comportamiento para evitar encontrarse con la enfermera errante, evitando ciertas áreas del edificio o caminando en grupos durante la noche. Otros, más valientes o curiosos,
se aventuran a explorar los pasillos del antiguo hospital con la esperanza de presenciar un evento paranormal. La leyenda de la enfermera errante es más que una simple historia de fantasmas. Es un reflejo de la historia y la cultura de Warren AFB, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la tradición y el misterio se dan la mano. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más modernos y tecnológicos, la tragedia y el sufrimiento pueden dejar una huella imborrable. En 2010, un artículo de F.E. Warren AFB reconoció la leyenda de la enfermera errante, confirmando su arraigo en la cultura de la base. El artículo, aunque breve, sirvió para validar la historia y asegurar que no se perdiera en el tiempo. Y así, la leyenda de la enfermera errante perdura, un espíritu en el antiguo hospital de Warren AFB, un misterio sin resolver, una historia que se sigue contando en la oscuridad de la noche, manteniendo viva la llama del folclore y la imaginación. Un recordatorio de que, a veces, los fantasmas del pasado caminan entre nosotros, recordándonos nuestra humanidad y nuestra conexión con lo desconocido. Goose. El fantasma de Quarters 80 en Warren AFB. En la base de la Fuerza Aérea. Warren AFB, Wyoming. Un lugar donde la disciplina y el orden son primordiales. También se tejen historias de lo inexplicable, relatos que desafían la lógica y alimentan la imaginación. Entre estas leyendas, destaca la de Goose, el fantasma que supuestamente reside en Quarters 80, una de las viviendas para oficiales de la base. La historia de Goose se remonta a la década de 2010, aunque sus raíces podrían ser aún más profundas. La leyenda cuenta que un oficial, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, regresó inesperadamente de unas maniobras militares y descubrió a su esposa en una situación comprometedora con un cabo. Devastado por la traición, el oficial, presa de la desesperación, se quitó la vida ahorcándose en el tendedero de la residencia. Desde ese trágico día, Quarters 80 se convirtió en un lugar marcado por la desdicha y la actividad paranormal. Los residentes de la casa comenzaron a experimentar sucesos extraños e inexplicables, objetos que cambiaban de lugar por sí solos, puertas que se abrían y cerraban sin intervención humana, y ruidos inexplicables se convirtieron en una constante en la vida de quienes habitaban la residencia. Con el tiempo, el espíritu que rondaba Quarters 80 fue apodado Goose, un nombre que, aunque carece de un origen claro, se popularizó entre el personal de la base. La leyenda de Goose evolucionó, añadiendo detalles pintorescos a la historia original. Se decía que el fantasma movía muebles y objetos en busca de su pantalón perdido, una prenda que, según el mito, no pudo encontrar antes de morir. Varios residentes de Quarters 80 han relatado experiencias inquietantes. Algunos afirmaron haber sentido una presencia invisible en la casa, una sensación de ser observados o seguidos. Otros aseguraron haber escuchado susurros o voces que parecían provenir de la nada. Los más audaces incluso afirmaron haber visto la figura fantasmal de un hombre vestido con un uniforme militar antiguo, vagando por los pasillos de la residencia. Aunque estas experiencias eran motivo de temor para algunos, otros miembros del personal de Warren AFB adoptaron una actitud más ligera y humorística hacia la leyenda de Goose. Los oficiales que residían en Quarters 80 a menudo bromeaban sobre el fantasma, atribuyéndole cualquier ruido o percance inexplicable que ocurriera en la casa. Debe haber sido Goose, se decía con una sonrisa, convirtiendo al espectro en una especie de mascota traviesa de la residencia. A pesar de la persistencia de la leyenda y los numerosos relatos de actividad paranormal, nunca se llevó a cabo una investigación formal o exhaustiva sobre los sucesos en Quarters 80. Las autoridades de la base, quizás por escepticismo o por temor a generar mala publicidad, optaron por ignorar la historia, relegándola al ámbito de la tradición oral y el folclore local. La leyenda de Goose se transmitió de generación en generación entre el personal de Warren AFB, enriqueciéndose con cada nueva narración y experiencia. La historia del oficial traicionado y su búsqueda eterna de sus pantalones perdidos se convirtió en una parte integral de la identidad de la base, un recordatorio de que incluso en los lugares más modernos y racionales, lo inexplicable puede acechar en las sombras. En un artículo publicado por la base, la leyenda de Goose fue mencionada como una de las historias de fantasmas más populares de Warren AFB. El artículo, aunque breve, sirvió para validar la existencia de la leyenda y asegurar que no se perdiera en el tiempo. Hoy en día, Quarters 80 sigue siendo una residencia para oficiales en Warren AFB. Aunque muchos se muestran escépticos ante la leyenda de Goose, la historia perdura,
transmitiéndose de boca en boca entre los nuevos residentes y los veteranos de la base. La casa sigue siendo un lugar de misterio y fascinación, un recordatorio de que incluso en los lugares más estructurados y controlados, el pasado puede regresar para atormentarnos o, quizás, para hacernos compañía. La leyenda de Gus es más que una simple historia de fantasmas. Es un reflejo de la historia y la cultura de Warren AFB, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la disciplina y el misterio se dan la mano. Es un testimonio de la capacidad humana para creer en lo inexplicable, para encontrar humor en lo sombrío. Y así, la leyenda de Gus perdura, un espectro en Quarters 80, un misterio sin resolver, una historia que se sigue contando en la oscuridad de la noche, manteniendo viva la llama del folclore y la imaginación. Un recordatorio de que, a veces, los fantasmas del pasado solo buscan sus pantalones perdidos. O quizás, un poco de compañía en la soledad de la noche. El Thunder Chief espectral, un F-105, embrujado en JB Anacostia Bowling. En la base conjunta, Anacostia Bowling, KPB Anacostia Bowling, ubicada en Washington, D.C., un centro nevrálgico de la actividad militar estadounidense, se esconde una historia que desafía la lógica y alimenta la imaginación de quienes sirven allí. No se trata de estrategias de defensa, ni de operaciones encubiertas, sino de un encuentro escalofriante que tuvo lugar en la noche de Halloween de 1980, involucrando a un vigilante y a un avión de combate F-105 estacionado. Este relato, difundido a través de los canales oficiales de la Fuerza Aérea de EU, ha perdurado en el tiempo, convirtiéndose en una leyenda que se transmite de boca en boca entre el personal de la base. El protagonista de esta historia es el vigilante A-1C Jess Kidding, quien, durante su ronda de patrullaje en la noche de Halloween de 1980, experimentó un suceso que marcaría su vida para siempre. Mientras caminaba junto a un F-105 Thunder Chief estacionado en la base, Kidding sintió una presencia extraña, una sensación de que algo o alguien lo estaba observando. De repente, sintió un ligero toque en la nuca, como si una mano fantasmal lo hubiera rozado. Sobrecogido por el miedo, Kidding se giró rápidamente para ver qué había detrás de él. Inicialmente, no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, al volver la mirada hacia el avión, se percató de algo aterrador. En la cabina del F-105, en el lugar donde normalmente se sentaría el piloto, apareció una cabeza esquelética, con un casco puesto. La visión era grotesca e irreal, como si un espectro hubiera tomado el control de la aeronave. Pero lo peor estaba por venir. De la cabina del avión, Kidding escuchó una voz cavernosa y gutural que parecía provenir de las profundidades del infierno. La voz, con un tono amenazante e insistente, repetía una y otra vez: «Ven más cerca, ven más cerca». El vigilante, paralizado por el terror, no podía apartar la mirada de la cabeza esquelética ni dejar de escuchar la voz espectral. Según su propio relato, Kidding perdió la conciencia en ese momento. No recuerda nada más de lo que ocurrió después. Horas más tarde, fue encontrado inconsciente dentro de la cabina del F-105, sin poder explicar cómo había llegado allí. El vigilante estaba desorientado y traumatizado, incapaz de recordar los detalles de lo sucedido. El incidente fue reportado a las autoridades de la base, quienes registraron el testimonio de Kidding y realizaron una inspección del avión. Sin embargo, no se encontraron pruebas de actividad paranormal, ni de la presencia de intrusos. La única evidencia era el relato del vigilante, que, aunque perturbador, carecía de confirmación objetiva. A pesar de la falta de pruebas, la historia de Kidding se propagó rápidamente por toda la base, alimentando los rumores y las especulaciones. Algunos miembros del personal creían que el vigilante había sufrido una alucinación producto del estrés y el cansancio. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que el F-105 estaba realmente embrujado por el espíritu de un piloto fallecido. La leyenda del F-105 embrujado se convirtió en una especie de cuento de Halloween que se contaba cada año en JB Anacostia Bowling. El personal de la base bromeaba sobre el avión espectral, atribuyéndole cualquier suceso extraño o inexplicable que ocurriera en las cercanías. Aunque muchos se mostraban escépticos, la historia persistía, añadiendo un toque de misterio y folclore a la vida cotidiana en la base. La historia del F-105 embrujado fue incluso difundida a través de los canales oficiales de la Fuerza Aérea de EU. En 2014, la publicación oficial de la UCF, The Vides,
Defense Visual Information Distribution Service, publicó un artículo sobre la leyenda, reconociendo su importancia como parte del patrimonio cultural de la base. El artículo, aunque breve y conciso, sirvió para validar la historia y asegurar que no se perdiera en el tiempo. La falta de una investigación oficial y la naturaleza anecdótica del relato han contribuido a que la leyenda del F-105 embrujado perdure en el tiempo. Sin pruebas concretas que confirmen o desmientan la historia, la imaginación y el folclore han llenado los vacíos, creando una narrativa rica y compleja que sigue fascinando a quienes la escuchan. Hoy en día, el F-105 en cuestión puede haber sido retirado del servicio o trasladado a otro lugar, pero la leyenda del avión embrujado sigue viva en Hope Bay, Anacostia Bowling. La historia de A1C. Jess Kidding y su encuentro con la cabeza esquelética en la cabina del avión continúa siendo contada y recontada, transmitiéndose de generación en generación entre el personal de la base. La leyenda del F-105 embrujado es más que una simple historia de fantasmas. Es un reflejo de la cultura y las tradiciones de la Fuerza Aérea de EEUU, un lugar donde el valor, el honor y el sacrificio se entrelazan con el misterio y lo inexplicable. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más modernos y tecnológicos, el pasado puede regresar para atormentarnos o, quizás, para recordarnos nuestra propia mortalidad. Aunque no haya pruebas científicas que respalden la existencia del fantasma del F-105, la historia ha adquirido un valor simbólico y cultural para el personal de JB Anacostia Bowling. La leyenda sirve como un punto de encuentro, un tema de conversación que une a los miembros de la base y les permite compartir un sentido de identidad y pertenencia. Y así, la leyenda del F-105 embrujado perdura, un espectro en JB Anacostia Bowling, un misterio sin resolver, una historia que se sigue contando en la oscuridad de la noche, manteniendo viva la llama del folclore y la imaginación. Un recordatorio de que, a veces, los fantasmas del pasado vuelan a nuestro lado, recordándonos de dónde venimos y quiénes somos. La casa embrujada de Cadena, un legado de tragedia en la base aérea de Okinawa. En la base aérea Cadena, en la isla de Okinawa, Japón, un lugar estratégico para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Pacífico, se esconde una historia sombría que ha perdurado a través del tiempo, transmitiéndose de boca en boca entre los militares y civiles que han servido y vivido allí. Se trata de la leyenda de la casa embrujada de Cadena, una vivienda asignada a los marinos que, según se cuenta, está habitada por los espíritus de una familia asesinada en la década de 1950. La historia se remonta a 1952, una época en la que Okinawa aún se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y la presencia estadounidense en la isla era cada vez más fuerte. En ese año, la familia O'Loughlin, compuesta por el señor O'Loughlin, su esposa y su hija, fue brutalmente asesinada en su vivienda en la base aérea Cadena. Los detalles del crimen nunca se hicieron públicos, pero la noticia conmocionó a la comunidad militar y civil de la isla. Poco después de la tragedia, comenzaron a surgir los primeros relatos de actividad paranormal en la vivienda. Los nuevos inquilinos de la casa reportaban sombras extrañas que se movían por los pasillos, ruidos inexplicables y, lo más perturbador de todo, la risa de una niña que resonaba en las habitaciones durante la noche. Con el tiempo, la leyenda de la casa embrujada de Cadena se fue consolidando, alimentada por las experiencias de quienes vivieron en la vivienda y por los rumores que circulaban entre el personal de la base. Se decía que los espíritus de la familia O'Loughlin, perturbados por su trágico final, vagaban por la casa, reviviendo una y otra vez los últimos momentos de sus vidas. Uno de los elementos más recurrentes en la leyenda es la figura del señor O'Loughlin, quien, según se cuenta, se manifiesta como un fantasma iracundo que rompe ventanas con un mazo. Este detalle, que evoca la famosa escena de la película El Resplandor, Here is Johnny, ha contribuido a popularizar la historia y a convertirla en un elemento distintivo del folclore de la base aérea Cadena. De hecho, la frase Here is Cadena se ha convertido en una especie de latiguillo entre los militares que conocen la leyenda, una forma de aludir al fantasma del señor O'Loughlin y a la casa embrujada. Varios residentes de la vivienda han relatado experiencias inquietantes. Algunos afirmaron haber sentido una presencia invisible en la casa, una sensación de ser observados o seguidos. Otros aseguraron haber escuchado susurros o voces que parecían provenir de la nada. Los más audaces incluso
Afirmaron haber visto la figura fantasmal de una niña jugando en los pasillos, o la silueta de un hombre con un mazo en la mano, acechando en las sombras. A pesar de la persistencia de la leyenda y los numerosos relatos de actividad paranormal, nunca se llevó a cabo una investigación formal o exhaustiva sobre los sucesos en la casa embrujada de Cadena. Las autoridades de la base, quizás por escepticismo o por temor a generar mala publicidad, optaron por ignorar la historia, relegándola al ámbito de la tradición oral y el folclore local. La leyenda de la casa embrujada de Cadena ha trascendido los límites de la base aérea y se ha extendido a través de Internet y los medios de comunicación. La historia ha sido mencionada en diversos artículos y documentales sobre lugares embrujados, e incluso ha inspirado una película independiente de bajo presupuesto. En 2018, el sitio web military.com publicó una entrevista con varios veteranos y civiles que habían trabajado en la base aérea Cadena, en la que se recopilaban sus testimonios sobre la leyenda de la casa embrujada. Estas entrevistas sirvieron para confirmar la persistencia de la historia y para añadir nuevos detalles y matices a la leyenda. Hoy en día, la casa embrujada de Cadena sigue siendo una vivienda asignada a los marinos en la base aérea. Aunque muchos se muestran escépticos ante la leyenda, la historia perdura, transmitiéndose de boca en boca entre los nuevos residentes y los veteranos de la base. La casa sigue siendo un lugar de misterio y fascinación, un recordatorio de que incluso en los lugares más seguros y protegidos, el pasado puede regresar para atormentarnos o, quizás, para recordarnos nuestra propia vulnerabilidad. La leyenda de la casa embrujada de Cadena es más que una simple historia de fantasmas. Es un reflejo de la historia y la cultura de la base aérea, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la seguridad y el peligro se dan la mano. Es un testimonio de la capacidad humana para creer en lo inexplicable, para encontrar significado en lo sombrío. La historia también sirve como un recordatorio de la tragedia que sufrieron los O'Loughlin y de la importancia de honrar su memoria. Aunque los detalles del crimen se hayan perdido en el tiempo, la leyenda de la casa embrujada asegura que su historia no será olvidada. Y así, la leyenda de la casa embrujada de Cadena perdura, un espectro en la base aérea, un misterio sin resolver, una historia que se sigue contando en la oscuridad de la noche, manteniendo viva la llama del folclore y la imaginación. Un recordatorio de que, a veces, los fantasmas del pasado regresan para reclamar lo que les fue arrebatado, o quizás, para buscar un poco de paz en un mundo que les negó la justicia. USS Hornet, un portaaviones fantasma en la bahía de San Francisco. Anclado en Alameda, California, el USS Hornet, CB-12. Un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, con una distinguida trayectoria en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. No solo es un museo naval que exhibe la historia marítima estadounidense, sino también un lugar donde lo inexplicable parece cobrar vida. A partir de la década de 1990 y hasta la actualidad, antiguos tripulantes y voluntarios del museo han compartido relatos de fenómenos extraños que ocurren a bordo del buque, alimentando la leyenda de que el USS Hornet está encantado. Después de ser retirado del servicio activo, el USS Hornet encontró un nuevo propósito como museo flotante, abriendo sus cubiertas al público para mostrar la vida en un portaaviones y honrar a los hombres y mujeres que sirvieron a bordo. Sin embargo, con el paso del tiempo, los visitantes y el personal del museo comenzaron a notar sucesos inusuales que no podían explicarse fácilmente. Uno de los fenómenos más comunes reportados a bordo del USS Hornet son los sonidos inexplicables. Testigos afirman haber escuchado pasos en cubiertas desiertas, golpes en compartimentos vacíos y susurros que parecían provenir de la nada. Estos sonidos, a menudo escuchados durante las horas de menor actividad o en áreas poco transitadas del barco, han generado una sensación de inquietud y misterio entre quienes los experimentan. Otro fenómeno recurrente es el comportamiento errático de los equipos eléctricos. Luces que se encienden y se apagan solas, radios que emiten estática sin razón aparente, y otros aparatos eléctricos que funcionan de manera anómala, son sucesos que se han documentado en diversas ocasiones a bordo del USS Hornet. Si bien algunos atribuyen estos fallos a problemas técnicos o al envejecimiento de los equipos, otros creen que son manifestaciones de una presencia sobrenatural. En el año 2000, un marinero electricista llamado Derek Lyon McHale, que trabajaba como voluntario en el museo, relató una experiencia particularmente inquietante.
Mientras realizaba una inspección rutinaria en una de las cubiertas inferiores del barco, Leon McHale escuchó golpes fuertes y repetidos que provenían de un compartimento cercano. Al acercarse para investigar, se dio cuenta de que el compartimento estaba completamente vacío y cerrado con llave. A pesar de ello, los golpes continuaban, generando una sensación de temor y desconcierto en el marinero. Años más tarde, en 2013, la subdirectora del museo, Heidi Schabe, tuvo su propio encuentro con lo inexplicable. Mientras caminaba por uno de los camarotes vacíos en la oscuridad de la noche, Schabe afirmó haber visto la silueta de un hombre vestido con un uniforme azul de la Marina. La figura, que parecía sólida y real, se mantuvo de pie en silencio durante unos segundos, antes de desvanecerse en la oscuridad. Schabe, quien nunca había creído en fantasmas, quedó profundamente impresionada por la experiencia, que la llevó a cuestionar sus creencias y a considerar la posibilidad de que el USS Hornet estuviera realmente encantado. Estos y otros relatos similares han sido compartidos en entrevistas de prensa y en los recorridos turísticos que ofrece el Museo Naval, convirtiéndose en una parte integral de la experiencia del visitante. Los guías turísticos, conscientes del interés del público por lo paranormal, suelen relatar las historias de fantasmas del USS Hornet, añadiendo un toque de misterio y emoción a la visita. A pesar de la popularidad de las historias de fantasmas, no se han realizado investigaciones formales o exhaustivas sobre los fenómenos que ocurren a bordo del USS Hornet. Las autoridades del museo, si bien reconocen la existencia de los relatos y su valor como atractivo turístico, han evitado pronunciarse oficialmente sobre el tema, manteniendo una postura neutral y dejando que cada persona forme su propia opinión. Sin embargo, la falta de investigaciones oficiales no ha impedido que los entusiastas de lo paranormal y los cazafantasmas visiten el USS Hornet en busca de evidencia de actividad sobrenatural. A lo largo de los años, diversos grupos de investigación paranormal han realizado recorridos y sesiones de grabación a bordo del barco, utilizando equipos especializados para detectar campos electromagnéticos, registrar sonidos y capturar imágenes que puedan revelar la presencia de fantasmas. Los resultados de estas investigaciones han sido variados y a menudo controvertidos. Si bien algunos grupos afirman haber obtenido evidencia convincente de actividad paranormal, otros no han encontrado nada fuera de lo común. En cualquier caso, la presencia de cazafantasmas y la difusión de sus hallazgos han contribuido a mantener viva la leyenda del USS Hornet como un lugar encantado. La historia del USS Hornet como portaaviones fantasma es más que una simple colección de relatos de sucesos extraños. Es un reflejo de la historia y la cultura del barco, un lugar donde miles de hombres y mujeres sirvieron con valentía y sacrificio, enfrentando peligros y desafíos inimaginables. Es posible que los fantasmas que se dice que rondan el USS Hornet sean simplemente ecos de esas experiencias pasadas, manifestaciones de la energía y las emociones que impregnaron el barco durante sus años de servicio activo. También es posible que la leyenda del USS Hornet, como portaaviones encantado, sea una forma de honrar la memoria de aquellos que murieron a bordo del barco, una manera de mantener viva su presencia y asegurar que su sacrificio no sea olvidado. Los fantasmas, en este sentido, serían símbolos de la conexión entre el pasado y el presente, recordándonos la importancia de recordar y valorar nuestra historia. Y así, la leyenda del USS Hornet perdura, un portaaviones fantasma en la bahía de San Francisco, un misterio sin resolver, una historia que se sigue contando en la oscuridad de la noche, manteniendo viva la llama del folclore y la imaginación. Un recordatorio de que, a veces, los fantasmas del pasado regresan para navegar a nuestro lado, recordándonos de dónde venimos y quiénes somos.